El primer expositor es Rafael Badel Madrid, un académico incansable que es doctor en Derecho, profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello. Es actualmente profesor de Derecho Procesal Administrativo y jefe de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford y luego fue visiting scholar en esa misma universidad. Él ha sido profesor de Derecho Internacional Público y Derecho a la Integración por mucho tiempo. Pero tiene la palabra el profesor Rafael Badel, el académico Rafael Badel, por 20 minutos. Adelante. Doctor Julio Rodríguez Berrizbeitia, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y demás miembros de su junta directiva, señores individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y señores miembros de otras corporaciones académicas, señoras y señores invitados especiales asistentes a este foro. Como señaló nuestro presidente, la controversia con Guyana ha sido un tema de importancia fundamental al que esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, así como individualmente sus académicos, tanto los de ayer como los de hoy, han dedicado especial atención. En sus boletines se hallan valiosos estudios, documentos y pronunciamientos sobre el tema. Este ciclo de foros coordinados por el académico Héctor Faúndez Ledesma es una clara prueba de ello. Agradecemos entonces al doctor Héctor Faúndez por habernos invitado a participar, al doctor Ramón Escobar León por su generosa presentación, a los miembros de Universitas Fundación por su valioso apoyo técnico y a Mariana Escolaro por la traducción simultánea de este evento. Nos corresponde referirnos en esta oportunidad a la nulidad del laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899. A la 1 de la tarde de ese día, martes 3 de octubre de 1899, luego de 54 audiencias realizadas en los salones del Palacio d'Orsay en París, en ejecución de lo establecido en el Tratado de Washington del 2 de febrero de 1897, se dictó este laudo arbitral adoptado por unanimidad, que en 6 párrafos y apenas 844 palabras adjudicó 159.500 kilómetros cuadrados de territorio, más del 90% del territorio objeto de la controversia, en favor de Gran Bretaña. Ninguno de los árbitros que escribió el laudo era venezolano y el proceso arbitral y el laudo se llevaron a cabo solo en inglés, el idioma de una de las partes. A la otra parte, Venezuela, no se le permitió designar árbitro, como sí lo hizo Gran Bretaña, ni su idioma fue tomado en cuenta. Este laudo arbitral de París es nulo por múltiples violaciones al Tratado de Washington y en general al derecho internacional público vigente para el momento. En primer lugar, es necesario enfatizar que conforme los términos del Tratado de Washington y en particular, de acuerdo a los artículos 3 y 4, se trataba claramente de un arbitraje de derecho y como tal los árbitros debían respetar la letra y espíritu del Tratado de Washington, estudiar, investigar y cerciorarse de los títulos de derecho que cada una de las partes tenía y adminicularlo al derecho internacional del momento. Debían además los árbitros cumplir con la regla básica de actuar con imparcialidad y de forma cuidadosa y motivar su decisión a modo de informar a las partes y al mundo también los elementos de hecho y de derecho que fueron tomados en cuenta. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Por el contrario, los árbitros decidieron con total discrecionalidad y sin tomar ni valorar ninguno de los títulos válidos de Venezuela ni las pruebas que obraban a su favor, violando de esa manera el debido proceso. Eso a pesar de que en el artículo 3 del Tratado de Washington se establecía que el tribunal debería investigar y cerciorarse de la extensión de los territorios respectivamente o que pudieran ser, cito, legalmente reclamados por las partes. Cierro la cita. La expresión legalmente reclamados por las partes suponía que para resolver la controversia los árbitros debían atenerse solo a lo que las partes pudieran demostrar en buen derecho. Los árbitros tenían la obligación de analizar los títulos de las partes y considerar el derecho aplicable al momento de la controversia, y el alcance de la controversia se concretaba a los territorios que pudieran ser legalmente reclamados por las partes.
La expresión legalmente reclamados por las partes suponía para los árbitros el deber de decidir conforme a derecho, es decir, conforme a los principios del derecho internacional vigentes al momento y en consecuencia determinar la legalidad de lo reclamado. La obligación de investigar y cerciorarse suponía que los árbitros debían atender a los títulos de derecho de cada una de las partes y corroborar que efectivamente eran susceptibles de ser considerados como pruebas de sus pretensiones. Esa obligación se desprende también del artículo 4 del Tratado de Washington, conforme al cual los árbitros procederán a examinar y decidir imparcial y cuidadosamente las cuestiones que se les hayan sometido. Eso, sin embargo, no fue así. Los árbitros decidieron con total discrecionalidad y sin tomar en cuenta ninguno de los títulos válidos ni valorar las pruebas que favorecían a Venezuela. Entre ellas, solo un ejemplo, la carta del 4 de marzo de 1842 de Henry Light, gobernador de la colonia de Guyana Británica, dirigida a Lord Stanley, ministro de Colonias, que era una prueba fundamental en favor de las pretensiones de Venezuela. Por cuanto el gobernador aceptaba en esa carta que Gran Bretaña no tenía ninguna reclamación sobre el río Amacuro, al oeste de Barima. Además, hacía extensas y gravísimas consideraciones que comprometían a la Gran Bretaña. Se sabía de la existencia de la carta, pero se desconocía su contenido. En su momento, los representantes de Venezuela pidieron al tribunal arbitral que exigiera a los británicos que la revelaran. Eso, sin embargo, nunca se logró. El tribunal arbitral no cumplió con la obligación de examinar y decidir imparcial y cuidadosamente el asunto, como era su deber. Que ese documento no fue tomado en cuenta por el tribunal, se tuvo conocimiento luego que se abrieron los archivos confidenciales ingleses. Al igual que otros muchos materiales de gran valor probatorio que los árbitros dejaron de lado y que no valoraron. Hubo muchas otras violaciones graves, de todas las cuales tiene prueba Venezuela. Hay pruebas de que el tribunal arbitral tomó en cuenta la línea expandida del mapa Herbert de 1842. Es decir, tuvo como auténtico un mapa adulterado que se descubrió apenas 3 años antes de dictarse el laudo. Venezuela tiene pruebas de que el Foreign Office británico no conocía esa línea hasta junio de 1886. El tribunal arbitral decidió convenientemente qué elementos probatorios tomaría en cuenta y cuáles no. Los árbitros decidieron con total discrecionalidad, sin tomar en cuenta los títulos válidos de Venezuela y en violación al debido proceso. Pero también el laudo arbitral de París es nulo por haber incurrido en exceso de poder y violar el artículo 4 del Tratado de Washington. El laudo arbitral es nulo por haber incurrido en el vicio de exceso de poder cuando aplicó erróneamente la regla de la prescripción en favor de Gran Bretaña, con lo que violó el artículo 4 del Tratado de Washington, que establecía una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá buen título. Se había hecho creer a Venezuela a través del ministro José Andrade, y por explicación que dio el secretario de Estado de los Estados Unidos, Richard O'Neill, que la mencionada regla de prescripción se aplicaría solamente a ocupaciones efectivas antes de 1814. Si eso era así, ningún derecho tendría Inglaterra. Pero en verdad, para los ingleses, la cláusula de la prescripción sería aplicable a las ocupaciones ocurridas 50 años antes de 1897. Esa interpretación errónea de la regla de la prescripción fue la que se tomó en cuenta por el tribunal arbitral. Esa interpretación de la regla de la prescripción era contraria a lo que Gran Bretaña y Venezuela habían pactado en el Tratado de Noviembre de 1850, por medio del cual se comprometieron a no ocupar el territorio en discusión comprendido entre la pseudolínea Schomburg, máxima aspiración de la Gran Bretaña, y el Esequibo. En dicho acuerdo quedaba identificado el territorio en disputa en ese momento, 1850, con las máximas pretensiones de cada una de las partes y con el compromiso de preservar el status quo y no extender el conflicto más allá de las líneas territoriales que estaban fuera del área de discusión. ¿Cómo entonces se llegó a esta errónea interpretación de la regla de la prescripción? De acuerdo a esta errónea interpretación, se impuso el principio iutis possidetis factis sobre el principio iutis possidetis juris. Venezuela fundamenta su soberanía sobre el Esequibo en base al principio iutis possidetis juris, como título legítimo de su dominio eminente. Venezuela siempre ha mantenido la tesis de que el límite oriental de su territorio se extiende hacia
el río Esequibo, hacia el este del Esequibo, un área que comprende la mayoría de las zonas pobladas de Guyana. Venezuela siempre ha considerado esta zona como parte de la ex Guyana o provincia colonial española de El Dorado, establecida en 1568, que en 1810 era parte de la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777. En todas las constituciones de Venezuela, desde 1811 hasta el artículo 10 del actual, el territorio nacional se ha definido como aquel que pertenece a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política de 1810. La soberanía de Venezuela sobre el Esequibo se fundamenta en hechos y documentos históricos y geográficos, entre ellos cédulas reales que confirman sus derechos históricos desde estos tiempos coloniales. Nada de esto fue atendido por el Tribunal Arbitral. Pero incluso aceptando que no lo aceptamos, la regla de la prescripción interpretada de la forma incorrecta, de ella no se deduce nunca la posibilidad de otorgar el inmenso territorio que se adjudicó a Gran Bretaña. Está demostrado en el mapa incluido en el informe de los jesuitas Germán González y Pablo Ojer que el territorio que podía adquirir Inglaterra mediante la regla de la prescripción, interpretado de forma errónea, era mucho menor al que el laudo adjudicó. El laudo de París es nulo también por haber incurrido de nuevo en el vicio de exceso de poder, pero esta vez al decidir más allá del alcance objetivo y subjetivo de la controversia, la cual estaba establecida en los artículos 1 y 3 del Tratado de Washington, incurriendo de esta forma en el vicio de ultra petita. Es claro, conforme al artículo 1 del Tratado de Washington, que el Tribunal Arbitral tenía la sola misión de determinar la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de Guyana Británica. Asimismo, de acuerdo al artículo 3, que ya hemos citado varias veces por cuanto fue violado varias veces, el tribunal debía investigar y cerciorarse de la extensión de los territorios respectivamente o que pudieran ser legalmente reclamados. Cito, y debía determinar la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guyana Británica. Cierro la cita. Es pertinente ratificar la consideración muy básica y elemental de que en los arbitrajes internacionales existen límites que deben observar los árbitros. El primero es el deber de atenerse al objeto de la controversia establecida en el tratado, lo cual limita, por supuesto, la competencia del tribunal. Y el segundo, que es también muy fácil de entender, que el tribunal no puede pronunciarse sobre aspectos que pueden involucrar a otros estados no signatarios del compromiso. El laudo arbitral del París es nulo por haber incurrido en el vicio de ultrapetita, primero por cuanto decidió sobre el régimen de navegación en los ríos Barima y Amacuro, que nada tenía que ver con el objeto de la controversia delimitado en el tratado, y segundo por cuanto involucró y afectó con la decisión a estados que no suscribieron ese tratado de arbitraje, pronunciándose sobre cuestiones limítrofes que estaban siendo discutidas en ese momento, como es la frontera entre Guyana Británica y Brasil. El laudo arbitral de París es nulo también, por carecer de motivación, en violación de lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Washington y de los principios generales del derecho internacional, que establecen como presupuesto de validez del laudo que éste sea dictado con arreglo a derecho, lo que a su vez supone incluir en la decisión la necesaria y suficiente motivación que permita conocer a las partes la valoración que hicieron los árbitros respecto de cada uno de los títulos jurídicos presentados y la explicación razonada acerca de por qué decidieron de la manera como lo hicieron. El deber de motivación se desprende en primer lugar del artículo 3 del Tratado de Washington, que estableció que el tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios respectivos o que pudieran ser, cito, legalmente reclamados por las partes. Cierro la cita. Si el tribunal tenía la obligación de atender a los fundamentos legales de los títulos de cada una de las partes, entonces debía dar cuenta de cómo lo había hecho. Además, para el momento de la decisión era ya un principio de derecho internacional que los arbitrajes de derecho debían ser motivados. Aunque Federico de Martins, presidente del Tribunal Arbitral, intentó varias veces en la primera convención de La Haya, que se celebraba al mismo tiempo que deliberaba el Tribunal Arbitral, imponer su tesis sobre que los laudos arbitrales no debían ser motivados. Sin embargo, privó la tesis contraria. Otros participantes en la reunión consideraron el deber de motivación era necesario y así se impuso en la convención. Los representantes de Guyana, ahora, en la Corte Internacional de Justicia, tratan de justificar la motivación del laudo, que no pueden esconder, expresando que, cito,
A la luz de las publicaciones de voluminosas actas de las alegaciones de la parte y de las copiosas pruebas presentadas al tribunal arbitral, y, énfasis, de acuerdo con la práctica de la época, el propio laudo fue sucinto. Cierro la cita. Eso, sin embargo, no es cierto. 3 elementos de suma importancia y que los árbitros conocían perfectamente determinaron el derecho aplicable para el momento en que funcionó el tribunal arbitral y se dictó el laudo. En primer lugar, las reglas del Tratado de Washington de 1871, suscrito por los Estados Unidos y Gran Bretaña, según los cuales se resolvió en 1872 el caso Alabama. En segundo lugar, el proyecto de reglamento sobre procedimiento arbitral internacional elaborado por el Instituto de Derecho Internacional en el año 1875. Y finalmente, la primera Convención Internacional de La Haya de 1899. De esos 3 eventos en su conjunto, se deducía el derecho internacional del momento. Todos ellos imponían la obligación de motivar el laudo. Las reglas del caso Alabama se convirtieron en principios generales en materia de arbitraje internacional, obligantes para las partes, pero a pesar de ello, fueron ignoradas por el Tribunal Arbitral de París de 1899. Además, que se hayan publicado voluminosas actas no libera a los jueces de la obligación de motivar la decisión en una materia de tanta trascendencia, ni la obligación que tenían de tomar en cuenta todas las pruebas y valorarlas y dar cuenta de ello a través de la motivación del laudo. Como afirma Héctor Faúndez, de conformidad con el artículo 4 del tratado, cito, había 3 opciones para adjudicar todo o parte del territorio en disputa a una de las partes en litigio. Era natural y obvio que habría que indicar a partir de cuál de esas reglas se había llegado a esa decisión y por qué. Cierro la cita. Es claro que no podía haber motivación por cuanto la decisión no tuvo ninguna justificación legal y sí política. El laudo arbitral de París es nulo también porque violó principios de derecho internacional al haber faltado a los árbitros al deber de neutralidad e imparcialidad, desde que al menos el presidente del tribunal arbitral, el ruso Federico de Martins, actuó abiertamente de manera general parcializada. Hay muchas pruebas que determinan que Federico de Martins manipuló y coaccionó a los demás árbitros para obtener una decisión unánime, convirtiendo un laudo de derecho en un arreglo político. Federico de Martins ejerció presiones indebidas sobre el resto de los árbitros, cuestión que se comprobó años más tarde, en 1949, con el memorando de Severo Malé Prevost, el abogado de Venezuela, publicado luego de su muerte el 10 de diciembre de 1948. En aquel memorando, Malé Prevost reconoce que él y el presidente Benjamin Harrison tuvieron conocimiento de la confabulación que existió entre el presidente del Tribunal Arbitral, Federico de Martins, y los árbitros designados por Inglaterra. Hay suficientes motivos entonces para declarar en buen derecho la nulidad del laudo arbitral del París del 3 de octubre de 1899. Venezuela cuenta con suficientes pruebas para demostrar estas causales de nulidad. La Corte Internacional de Justicia es ahora el único lugar y la única instancia para hacer esto.